Y los que no fueron, pues lo esperamos para la próxima. Amén, amén. Vamos a entrar inmediatamente en la clase de hoy. Ya oramos, ya nos presentamos delante del Señor. Y ya estamos terminando el libro. Creo que faltan solo la clase de hoy y una más, ¿no? La 25 y la 26. No es la última, la 26. Así que ya hay que estarnos preparando para conseguir el libro del próximo trimestre. Y la clase de hoy tiene como tema: la adoración es la clave para el éxito familiar. La adoración es la clave para el éxito familiar. Y la lectura bíblica la vamos a encontrar en el Salmos 95, del 1 al 6. Del 1 al 6. Ajá. Salmos 95, del 1 al 6, si lo quieren ir teniendo listo ahí. Juan 4, 19 al 24. Y Hechos, capítulo 10, versos 30 y 31. Lucas no está. No está. De lo que vamos a leer ahora, la lectura antifonal, en el libro es Salmos 95, del 1 al 6, Juan 4, 19 al 24, y Hechos 10, versículos 30 y 31. Si alguien tiene el libro y me puede leer el pensamiento central. El éxito de la adoración en el hogar depende de nuestra actitud hacia Dios y nuestra atención a su palabra. Amén. ¿Y el texto áureo? Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Salmos 95, 6. Amén. Ese es un llamado para cada uno de nosotros. Amén. Y vamos a entrar inmediatamente a la lectura antifonal. Los objetivos de hoy es aprender más de la Biblia acerca de la adoración a Dios en la familia. A veces nosotros hablamos de adoración y no sabemos exactamente qué significa adorar. Vamos a aprender un poquito más sobre eso. Analizar el aspecto emocional de la adoración en espíritu y en verdad. Y reconocer que la adoración no se puede divorciar del servicio. Amén. Y leemos así, ¿estamos todos listos? En Salmos 95:1. Amén. Dice la palabra: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Y ahora vamos a Juan capítulo 4, 19. Dice: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hechos 10:30 dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída,
y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Amén, amén. Y me gustaría escuchar de ustedes, ¿qué entienden por adoración? ¿Qué significa adoración? Y también si la adoración y la alabanza son la misma cosa. ¿Qué entendemos por adoración? ¿Qué es para ustedes adorar? ¿Qué significa adorar a Dios para ustedes? Agradecerle. Hacer conforme a su palabra. Amén. Agradecerle por todo, adorándole, bendiciéndole, Yo creo que... glorificando su nombre. Amén. Ani, Mientras yo le daba una ojeada a la lectura esta mañana, escribiendo. Ajá. ¿Y qué es para mí la adoración? Así me lo puse. La adoración viene espontánea y viene, más bien, es una necesidad del alma. Entonces, para estar delante de su Señor, como nuestra alma necesita adorarle, porque el alma de nosotros es espiritual y Dios es espíritu, pues como que necesitamos adorarle. Por eso no todo el mundo puede adorar a Dios, porque los de la calle no pueden adorar a Dios. Nadie puede mencionar ni el nombre de Jesús tan siquiera si no siente a Dios en su espíritu. ¿Ves? Entonces la alabanza abre camino a la comunión con Dios. Y no se debe empezar con conversación con Dios, con el Dios del universo, sin dirigirse ante el trono celestial, porque cuando adoramos a Dios es como abriéndole paso, aleluya, a poder tener esa presencia íntima con Dios. Amén. Para mí, adorar es entregarme completamente en ese momento y olvidarme de todo lo que está alrededor mío. Es esa comunión directa con Dios que tú quieres estar en esa adoración, es necesario. Tú sientes en tu corazón que tú tienes que hacerlo y te entregas de lleno completamente. Amén. Y entonces ahí surge también la alabanza de los demás. Amén. sí, adorar es según la lealtad que tengamos. Es lealtad a Dios, o adorar es obedecerle a Dios. Porque adorar no es pararnos aquí y gritar fuerte y cantar. No, sino que la adoración es el temor reverente que nosotros tenemos hacia Dios, no solamente acá, sino donde quiera que vamos. Entonces, hay una conexión en nuestros hechos y venir a cantar a Dios. De esa manera nosotros estamos demostrándole de que le amamos sobre todas las cosas, en todas las cosas a Dios. Amén. Es una actitud de humildad, de reverencia y de obediencia, dice el escrito. Bueno, todos han dicho su opinión, amén, y vamos, y en algo todos estamos correctos, amén. Pero vamos a ver con más detalle qué podemos o qué nos enseña la palabra acerca de la adoración, para que entonces nuestro conocimiento pueda ser expandido, amén. Adorar ha sido una práctica vital en la vida del ser humano, ya sea de manera individual, es decir, nosotros en nuestros hogares, o colectiva cuando venimos aquí a adorar juntos, ya sea en las casas, cuando hacemos las células o cuando estamos aquí en la iglesia. Y la palabra adoración viene del hebreo histawá y denota un temor reverencial que motiva a la actitud correcta de acercarse a Dios. Entonces, en esta definición, no es solo que es adorar, es tener el temor a Dios, sino denota, es parte de la adoración, tener la actitud correcta, un temor hacia Dios en el momento en que nos acercamos a Dios. Amén. En el Nuevo Testamento, es en el Antiguo Testamento, en el Nuevo usan la palabra latría, que es del griego. Ustedes saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego y en arameo. El Antiguo fue todo en hebreo. Entonces la palabra que se utilizó es latría, que alude al servicio que se ofrece a Dios y al prójimo. Así que cuando estamos adorando, no es sinónimo adorar y levantar las manos y cantar.
Pero levantar las manos y cantar es parte de la adoración, pero no son sinónimos, sino que es también un servicio a Dios. Cuando estamos sirviendo a Dios, estamos adorando a Dios. Amén. Amén. Este estudio se propone ayudar a los creyentes en su tarea de establecer y darle vida al culto familiar, que lamentablemente se ha perdido en muchos de los hogares. La experiencia ha demostrado que cuando la familia establece un modelo o patrón de conducta en el hogar, en cuanto a la adoración y la lectura bíblica, los hijos crecen en el temor de Dios. Por otro lado, cuando la familia abandona el ejercicio espiritual de la oración y la meditación de la palabra en su casa, producen hijos rebeldes. Porque acuérdense que el temor a Dios es lo que hace la diferencia en el corazón, en nuestro corazón y en el corazón de nuestros hijos. Por eso el Señor siempre nos instaba: enséñales la palabra, enséñales o guíalos en el camino, enseñándole la palabra, repítesela constantemente, aún desde la niñez, para que eso quede en el corazón de ellos y el temor de Dios pueda crecer en el corazón de ellos. Amén. Y empezamos leyendo el Salmo 95. El Salmo 95 es un salmo que nos habla de la actitud con la que debemos acercarnos al Señor. Amén. Dice que el Señor creó al ser humano diferente a los animales, en el sentido de que nosotros los seres humanos tenemos lo que se llama la razón. Podemos razonar las cosas. Y no, por esa razón también nos dio el Señor la capacidad de adoración y el poder brindar a Dios un culto racional. Racional, como le digo, es la capacidad de razonar. Así que cuando nosotros venimos al Señor y venimos a darle una adoración al Señor o una alabanza al Señor, lo hacemos no por instinto como los animales, como pone de ejemplo las aves que cantan y se mueven. Eso es simplemente una acción por instinto. No es que ellos dicen, déjame adorar a Dios y empiezan a silbar. No. Pero nosotros, el Señor nos dio a nosotros la capacidad de escoger y venir conscientemente delante de la presencia del Señor, sabiendo o con esa intención, con la intención de adorar. Amén. ¿Por qué adoramos al Señor? Dice que cuando lo practicamos en el hogar y enseñamos a cada miembro de la familia los beneficios de la comunión, la adoración se convierte en algo personal. Así es que ya no es algo que solamente nosotros lo vamos a efectuar cuando estemos en comunión con otros hermanos, sino que ya entendemos que es algo personal, mío y Dios. Y eso entonces se efectúa donde quiera que estemos, ¿verdad? Es algo personal. Y el libro de Salmos 95, como estaba diciendo aquí, dice que le adoramos a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué adoramos a Jehová? Según Salmo 95. ¿Qué dice Salmo? ¿Qué razones nos da para adorar a Dios? Porque Jehová es Dios grande, Nuestro hacedor. Porque Él es nuestro hacedor. Así que el principio, el comienzo, lo que inicia la verdadera adoración, tiene que haber un reconocimiento de quién es Dios y quién soy yo. Ese es el principio, esa es la base de la verdadera adoración a Dios. Reconocer quién Él es. Dice la palabra, el versículo que dice mucho la pastora Mari Blanca: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre sobre toda la tierra. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Esa es la actitud correcta para la adoración. Reconocer quién es Dios y quién soy yo. Dice, porque Jehová es grande y Rey grande sobre todos los dioses.
Cuando nosotros nos acercamos al Señor es reconociendo quién Él es. Él es grande y Rey, grande sobre todos los dioses. Porque en sus manos están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Así que todo le pertenece al Señor. No lo vamos a adorar, todo le pertenece al Señor. Suyo es también el mar, pues Él lo hizo. ¿Y qué no hizo el Señor de todo lo que hay sobre la tierra? Todo lo hizo Él. Así que todo le pertenece a Él. Amén. Pero no todos reconocen eso, ¿verdad que no? No todos reconocen que Él es el hacedor de todas las cosas y que nosotros somos más que bienaventurados porque Él nos permite disfrutar de cada una de ellas. Amén. Amén. Así que adoramos a Dios por quien Él es. Sin embargo, la adoración tiene que ser motivada por un deseo sincero de ofrecer a Dios nuestra alabanza, admiración y sumisión. Así que cuando nosotros reconocemos que Él hizo todas las cosas, cuando nosotros reconocemos que Él es Dios grande y que nosotros somos tan pequeñitos, en ese reconocimiento tiene que haber un cambio de actitud, ¿verdad? Un cambio de actitud en hacia Dios, en nuestra actitud hacia Dios. Y es ahí donde un corazón sincero se acerca delante de Dios y le ofrece una alabanza al Señor. Así que ya estamos hablando de que la adoración empieza con un corazón que reconoce quién Él es y quién soy yo. Pero la alabanza es como nosotros expresamos hacia Dios el agradecimiento que nosotros tenemos hacia Él. Y bueno, la palabra dice que le adoramos porque Él es digno de ser adorado. Amén. Él es digno de ser adorado. Así es que dice, la actitud cristiana de rendirle adoración al Señor debe estar colmada de espontaneidad. Cuando uno está contento, cuando uno recibe un regalo de alguien y es exactamente lo que tú querías, uno no tiene ni que pensar, déjame ver cómo yo voy a reaccionar ante este regalo que acabo de recibir. Es algo espontáneo. ¡Wow! ¡Gracias! Estoy tan contento. Es exactamente lo que yo quería. Amén. Es una reacción espontánea porque era exactamente lo que deseábamos, lo que necesitábamos, lo que queríamos. Cuando nosotros estamos contentos y reconociendo de lo que el Señor ha hecho con nosotros, de que el Señor nos ha alcanzado, de la obra tan maravillosa de la salvación, de que por su mucha misericordia nosotros no hemos sido consumidos, entonces reaccionamos espontáneamente ante el Señor con alabanzas. Amén. ¿Cómo adorar? El salmista nos dice cómo adorar. ¿Cómo dice el salmista que debemos adorar? Alegremente, con júbilo. Aclamemos alegremente y cantemos con júbilo. Estamos contentos, estamos verdaderamente alegres por lo que el Señor hizo con nosotros, entonces aclamemos alegremente y con júbilo. Así que cuando venimos a la iglesia, hermanos, no es para que lleguemos con la cara larga y sentados como que la cosa no es conmigo, porque hemos venido a adorar a Dios. Amén. O sea que no importando las circunstancias por las cuales estemos pasando, es agradecimiento de lo más profundo de tu corazón. Amén. Aleluya, al darle la gloria a Dios y decirle gracias, papito Dios, por este día, porque me permitiste llegar a tu casa, porque puedo abrir mis ojos y puedo abrir mi boca para darte un canto a ti. Amén. Amén. Y lo adoramos porque Él es grande, Amén. porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque su misericordia la experimentamos cada mañana, cada día. Amén. Así que venimos a la casa del Señor con gozo. Venimos a la casa a entrar, como dice la palabra, por sus atrios con acción de gracia. Así que una vez más nos dice el salmista, aclamemos alegremente y cantemos, hermanos, con júbilo a la roca de nuestra salvación. Sí, increíble, como vivimos ayer,
o el día que vivimos ayer, nos damos cuenta que tanto fue el regocijo que ahora estamos enseñando lo que gozamos ayer. O sea, ayer no pensamos que iba a ser un día tan maravilloso ni lo que íbamos a pasar. Así mismo es cuando llegamos a la presencia del Señor. No vemos en ese momento qué es lo que el Señor hace con nosotros. Solamente entramos, nos gozamos, lo alabamos y después veremos el fruto. Pero en el momento cuando dice, venid, ya estás aquí, ahora que vengas es una orden. Venid, clamemos, adoremos a Dios con regocijo, con Sí, Señor. Entonces el fruto lo vamos a ver no ahorita, a lo mejor, pero o sea, el fruto que tenemos en nuestro corazón es lo que vamos a demostrarle al Señor. Amén. Y una vez más, hermanos, ¿por qué adoramos a Dios? Es que tenemos que entender en nuestro corazón cuál es la razón de nuestra adoración. La adoración tiene que ser, como dijimos ya, espontánea, tiene que brotar de adentro de nuestro corazón. Por eso cuando estamos adorando a Dios y podemos cerrar nuestros ojos, levantar nuestras manos en una expresión de agradecimiento. Pero también hay un deber como cristiano, anunciar de día en día, dice, su salvación. Entonces cuando estamos adorando a Dios, estamos anunciando que somos salvos. Amén. Nuestra experiencia de nuestra relación con Dios. Porque no podemos disfrutar el momento de alabanza y de adoración si no hay una expresión de agradecimiento, si no hay gratitud en nuestro corazón. Porque yo adoro a Dios porque siento el deseo de decirle cuán agradecida estoy con Él. Y muchas veces cerrar nuestros ojos y alzar nuestra mente a la presencia de Dios. Brotan las palabras, el llanto, las expresiones. No tienen que decirnos, diga amén, diga gloria a Dios, haga esto, haga lo otro. No hay necesidad de eso. Si la adoración está llegando a nuestro corazón, si estamos adorando espontáneamente, vamos a levantar nuestras manos, vamos a llorar, vamos a tener diferentes tipos de reacción, porque no todos reaccionamos de la misma manera. Y no a todos nos ha perdonado el Señor lo mismo. Cada quien tiene una diferente forma de haber llegado al Señor. Entonces, cada quien sabe cómo decirle a Dios, expresarle su gratitud. Amén. Y como dice nuestra hermana, que no está ligada a las circunstancias, porque Dios no deja de ser Dios. Él no deja de ser grande, Él no deja de ser misericordioso, Él no deja de expresar o de hacer la obra que hace en nuestras vidas. Así que Él siempre, aún en nuestras circunstancias difíciles, es digno de adoración. Esto es pregunta. Dice el salmista que uno tiene que estar alegre para adorar a Dios. Ahora eso choca con mis pensamientos porque cuando Jesucristo estaba en el huerto del Edén, pasando su día más difícil de su vida, ¿estaba adorando a Dios? Él estaba adorando a Dios. Amén. Pero no estaba alegre, no estaba regocijándose, no estaba aquí, no estaba allá. Pero su corazón, su vida, su todo, estaba en comunión con Dios. Amén. Amén. Eso es cierto. Van a haber momentos de tristeza, pero aún en los momentos de tristeza, como le digo, Dios es Dios. Amén. Y levantaremos nuestras manos y elevaremos una alabanza al Señor, porque aún en el momento de dolor, en el momento de dificultad, Dios sigue siendo merecedor de nuestra adoración. Es que si la alabanza no es un deseo, sino una actitud. Amén. Porque si uno desea alabar al Señor, yo no deseo alabar al Señor, más cuando estoy triste. Exactamente. Pero cuando la actitud mía es de agradecimiento, automáticamente surge la alabanza. Exactamente. Y ahora que mencionas la alabanza, dice, lleguemos ante su presencia con alabanza. Como les había dicho al principio, la alabanza y la adoración son dos cosas diferentes. La alabanza es parte de la adoración. ¿Quieres decir algo, Nilo? Sí, tú preguntaste por qué adoramos a Dios. Lo adoramos porque reconocemos que Él nos hizo. Reconocemos que somos sus hijos. Reconocemos que Él nos ha dado su palabra, ¿verdad? Si el mundo no lo adora es porque no lo conoce. No lo adora y si no lo conoce menos le va a obedecer. Pero nosotros que le conocemos como cristianos,
tenemos esa obligación de adorarle, no importando como dijo, la situación que estemos atravesando. En todo momento tenemos que, como sus hijos, en nuestro corazón tiene que estar siempre en esa actitud de adorar. Y eso es lo que hace la diferencia en nuestro ser, amén, hacia Dios. Y es ahí donde Dios se glorifica. Cuando tú, aleluya, de tus labios brota una alabanza, aunque estés pasando por la situación que estés pasando, aunque tú tengas la peor enfermedad, aleluya, pero que brote de tus labios, de lo más profundo de tu corazón, una alabanza a Dios. Mira, aleluya, ahí es donde Dios, porque eso se ha visto, hermano. Puede ser, aleluya, que los hermanos entremos por esa, algunos hermanos, ¿verdad? No todos, entramos por esa puerta triste. Y aleluya, no empezamos nada más que empezar a adorar a Dios. Y por eso yo siempre digo, arrodillémonos. Porque cuando tú te arrodillas, aleluya, para adorar a Dios y darle gracias a Dios, mira, algo sucede dentro de ti. El Espíritu de Dios que Dios nos puso a nosotros, aleluya, se despierta. Porque a veces hasta lo dormimos, lo adormecemos, le decimos, duérmete, nene. Yes, hermano. Yes, duérmete, nene. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando lo despertamos, aleluya, miren, despertamos, aleluya, a la realidad. Estamos, aleluya, en un mundo de situaciones, pero que hay un Dios poderoso, aleluya, para sostenernos en todo momento. Amén, amén. Cuando un ser querido parte, no es fácil adorar a Dios, pero debemos de hacerlo. Hay que hacerlo, cuesta, hay dolor en el alma, hay tristeza, pero también reconocemos la grandeza de Dios. Y hay un texto que dice que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Entonces ahí nos da un mensaje de ánimo para adorar a Dios. Amén. Para reconocer una vez más su grandeza. Es que en sí la adoración no es venir regocijados, regocijamos al Señor. La adoración es el acto en sí que tú tienes en el corazón, sea tristeza, con sufrimiento, reconocer que en medio de esa adoración, de ese sentir que tú tienes de agradecimiento porque te llevaste al ser querido, es adorar a Dios. Como cuando vienes regocijado por el momento que tú estás viviendo de regocijo, brincando también alabas a Dios. O sea, en sí es el acto de reconocer quién es Dios. Como dices tú, tenemos el raciocinio de que en los momentos tristes adoramos a Dios. O sea, no en cántico, porque en cánticos con música se oye todo bonito. Si no tuviéramos música, no hubiera ritmo, no hubiera nada. A lo mejor ni alabamos a Dios. Pero, no, o sea, lo que quiere decir es el raciocinio, el pensar, ¿quién es Dios? Cuando se escribió este canto, imagino que no fue con música, ni tampoco que estaba en un momento agradable, sino dijo, cuando tú vengas delante del Señor, tiene que ser con una actitud de agradecimiento, reconociendo quién es Él. Amén. Y volviendo a la palabra alabanza, dice que es de la raíz hebrea yadá, que denota acciones y gestos. Así que ya la palabra alabanza, si buscamos el significado de esa palabra, dice que denota acción. Así que tenemos que hacer algo, ¿verdad? Y gestos. Hacemos gestos con la cara, gestos con la mano, implicando así que la totalidad del ser debe tomar parte en el culto. Así que la adoración es un estilo de vida. Porque cuando nosotros reconocemos quién es Dios, cuando nosotros reconocemos quién Él es, una persona que reconoce quién Él es una persona que ha sido salva. Amén. Una persona que reconoce quién es Dios y que puede adorar es una persona que ha recibido salvación, la roca de nuestra salvación. Ha recibido salvación de parte del Señor. Así es que todo lo que hagamos a partir de ese momento, guess what? Es una adoración al Señor. El orar es una adoración al Señor. Cuando usted está de rodillas orando, está adorando a Dios. Cuando usted se enfrenta en una situación difícil y reacciona de una manera como dice la palabra, está adorando a Dios.
Nosotros, la adoración es prácticamente un estilo de vida que se puede manifestar de muchas maneras, y una de ellas, como parte de la adoración, es la alabanza, que la manifestamos de qué manera, cómo alabamos a Dios. Es una actitud de entrega. La alabanza, la adoración es una actitud de entrega. Entrego mi mente, mi pensamiento, mi adoración a Dios, mi alabanza. Martita. Y es que también, bueno, pensamos, ¿por qué adoramos a Dios? Y si lo preguntamos al revés, ¿por qué no adorar a Dios? Si tenemos cómo hacerlo, tenemos nuestra voz, tenemos nuestras manos, tenemos nuestro corazón dispuesto a hacerlo, ¿por qué no hacerlo? Hay un grupo de personas, algunas iglesias, donde se les enseña a la congregación a que solamente una persona puede orar, por ejemplo, a la vez, y el resto de la congregación tiene que permanecer callada. ¿Por qué? Porque según ellos es el orden y es esto y lo otro. Pero yo digo, ¿por qué no darle libertad todos somos hijos, todos tenemos diferentes experiencias con Dios, pero todos tenemos la posibilidad, la habilidad, la capacidad para adorar, para cantar, para levantar nuestras manos, para expresar nuestra gratitud al Señor por lo que sea nuestra. Amén. Así que la oración es parte de la adoración también. Y como decíamos acerca de la alabanza, porque creo que nos estamos confundiendo entre adoración y alabanza. La adoración dice que el significado de la palabra que se utilizó en el hebreo para adoración denota servicio a Dios y al prójimo. Así que cuando usted está sirviendo a Dios, ya sea dando clase, ya sea dirigiendo la música, ya sea predicando, visitando a los presos, a los enfermos, usted está adorando a Dios. La palabra adoración denota servicio a Dios y al prójimo. Estamos adorando a Dios en nuestro diario vivir. Estamos adorando, nuestra vida debe ser una alabanza al Señor. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Todo lo que hacemos, todo lo que nosotros hacemos, sea para la gloria de Dios, dice la palabra. Todo lo que hagamos, sea para la gloria de Dios. Si lo que estamos haciendo no es para la gloria de Dios, no glorifica a Dios, y eso no quiere decir que nos vamos a pasar todo el día, santo, gloria a Dios, y no significa eso. Nuestra actitud, si nuestra actitud es de agradecimiento a Dios, reconociendo quién Él es, todo lo que nosotros hagamos a partir de eso es una adoración al Señor. La alabanza, por el otro lado, estábamos diciendo que denota un gesto, una acción. Dice que aclamemos con cánticos. El salmista usa la palabra zamar, que incluye tanto los instrumentos como el canto para la celebración en la adoración. O sea que si yo, aleluya, casi todos los pentecostales hacen eso. Papito Dios, yo te doy un beso, yo te amo, y darle flores al Señor y decirle cuán grande tú eres en mi vida, cuán precioso, cuánto te amo. Todo eso cae ahí, ¿no? Sí, usted está alabando a Dios. Esa es una alabanza. Esa es una alabanza. Lo que usted expresa con su boca, con su cuerpo, con sus manos, es una alabanza. Cuando usted aplaude, cuando usted canta, eso es una alabanza al Señor. Y eso es parte de la adoración. Amén. Y vamos a ver unos cuantos ejemplos que nos da la Biblia. Y vamos a ir a Juan capítulo 4, versículo 19 al 22. Debemos adorar en conformidad a la palabra de Dios. Así que no adoramos como nosotros pensamos que está bien, sino que debemos hacerlo conforme a la palabra de Dios. Le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis,
nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Amén. Dice que el espíritu y la actitud con la que adoramos a Dios deben ser las mismas. En este pasaje que yo creo que todo el mundo conocemos, Jesús y la samaritana, amén, la mujer le dice al Señor, me parece que tú eres profeta. Así que en el momento ella reconoce que Jesús puede ser un profeta por las cosas que él le dijo, pero ella se cree que ella estaba tratando de evadir su vida personal. Ella no quería que él como profeta vaya a decirle alguna cosa en cuanto a su vida personal. Así es que ella desvía la conversación hacia un tema que es un gran conflicto entre ellos, los samaritanos, y los judíos. ¿Usted quería decir algo? No. Entre los samaritanos y los judíos. Y el Señor, muy sabio, porque Él es Dios, amén, evita enredarse en esa contienda tradicional. Y Él le contesta a ella en el versículo 21. ¿Qué le dice en el versículo 21? Mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. No es tan importante el lugar a donde se adore. No es tan importante, no son de mayor importancia el lugar donde se adore. La expresión la hora viene señala a la acción que iba a tomar Jesús en cuanto a su sacrificio, que eso iba a cambiar todo lo que hasta ese momento ellos conocían. Ustedes sabían que hasta ese momento la adoración era efectuada con ritos y ceremonias, todos llevados a cabo precisamente como el Señor lo había indicado. Y una cosa, a veces a lo mejor alguno quiere pensar, bueno, pero si el Señor lo hizo de esa manera, ¿por qué ahora lo quiere venir a cambiar? Y un buen ejemplo para eso es que cuando el Señor le dio al pueblo esas ordenanzas y esas ceremonias y esos ritos, era bueno para ellos en ese momento. En ese momento eso era lo que ellos necesitaban. Es como si fuera un niño. Un niño de 5 años, usted no le da la llave de su carro y lo pone a manejar su carro. Usted le tiene a ellos su sillón especial dentro del carro porque ellos no están listos, no están preparados para el siguiente paso. Pero cuando ya cumplen 18 años, usted le entrega, ya tienen su licencia de conducir y usted le entrega la llave del carro. ¿Estuvo mal que estuvieran sentados en la silla, en el asiento para niños pequeños? No. En su momento, eso era lo que ellos necesitaban. Pero el tiempo pasó y estamos ahora en una nueva etapa. Amén. Y el Señor vino, como dice Él, no para abolir la ley, sino para cumplirla. Y el Señor cumplió toda la ley. Pero el momento de la ley tuvo su momento. Hasta que vino el Señor y Él terminó con ese momento. Dice, ahora les voy a dar algo mejor. Les voy a dar algo mejor. Y como todos sabemos, dice la palabra que cuando el Señor murió, ¿qué ocurrió en el templo? Se rasgó el velo. Solamente era el sumo sacerdote el que tenía la entrada al lugar santísimo. Pero ahora el Señor nos dice, cada uno de nosotros tenemos el camino abierto. Tenemos la puerta abierta para ir directamente al Padre en adoración, en oración. Amén. Así que el Señor nos dio algo mejor ahora. Amén. Y entonces la samaritana, el Señor le dice, la hora viene, refiriéndose al sacrificio redentor que iba a acabar con toda esa contienda que ellos tenían. Ya eso no iba a tener importancia. Y la genuina adoración no está limitada a ningún lugar en específico. Por el contrario, el creyente encuentra a Dios en todas partes. Y yo meditaba en eso ayer y yo digo, ay Señor, qué bueno tú eres, qué maravilloso es saber que si una persona está en la cárcel, puede tener el mismo acceso a Dios, el mismo camino abierto a Dios que el que esté aquí fuera de la cárcel.
Y esa persona en la cárcel puede estar más libre que uno que está afuera. Porque eso es lo que el Señor hace directamente con el hombre, con el ser humano. Amén. En el versículo 22 Jesús le explicó que el pueblo judío tenía la revelación apropiada de la adoración. Y afirmó que el culto samaritano evidenciaba ignorancia. Así que ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto, pero guess what? Estaban erróneos, estaban equivocados. Así es que debemos adorar conforme a la palabra. Y parece que cada domingo volvemos a lo mismo. Tenemos que conocer la palabra del Señor. Amén. Dice Crónicas 17:16. Dejaron todos los mandamientos de Jehová. Así que cuando nos apartamos de los mandamientos de Jehová es cuando empezamos a errar. Cuando empezamos a irnos por el camino equivocado. Y se hicieron imágenes y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. La enseñanza que hay en este relato acerca de la adoración es contundente. Cada vez que rechazamos una parte o la totalidad de la revelación de Dios que la encontramos acá, caemos en error. Así que no queremos caer en error, debemos conocer qué nos dice la palabra. Hay muchos hoy, como los samaritanos, pretenden adorar a Dios, pero siguen en ignorancia. Debemos analizar si nuestra adoración, ya sea familiar o congregacional, está de acuerdo con los principios bíblicos o es producto de un pragmatismo religioso cuyo interés es complacer al pueblo. Cuando la adoración es teocéntrica, ¿qué quiere decir teocéntrica? De Dios. Centrada en Dios. Cuando nuestra adoración es movida o nuestro deseo es adorar directamente a Dios, no se promueve la fama del adorador, sino la gloria del Dios a quien se adora. Amén. La adoración de la familia también debe depender más de la omnipresencia de Dios que de todo formalismo religioso. Así es que no hay un rito o ceremonia en particular que nosotros tengamos que hacer para adorar a Dios. Dios está en todo lugar. Él es espíritu. Amén. Y Él está en todo lugar. Así que nosotros podemos adorar donde quiera que estemos. Y de la misma manera saber, como le había dicho, la adoración es parte de nuestra vida diaria, desde que nos levantamos. Así que donde quiera que estemos, tenemos que pensar que estamos en adoración a Dios. El versículo 23 y 24. Alguien que me lo lea ahí mismo de Juan 4, 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que ya el Señor estableció cómo se debe adorar a Dios. ¿Cómo es? En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Y qué entendemos por eso? ¿Qué nosotros entendemos cuando dice la palabra que debemos adorar en espíritu y en verdad? De lo más profundo del corazón. Y en verdad. ¿Qué quiere decir en verdad? Amén, hermano. Tenemos que reconocer quién es Dios. Tenemos que saber en nuestras vidas quién es Dios. Porque usted no puede adorar a algo que no conoce. Y lo reconoce, como dijimos al principio, porque es nuestro hacedor. Amén. Y Él nos da todas las cosas. Por eso es que el mundo no conoce a Dios, porque se ha apartado de Dios. Y dejó de conocerlo. Y lo que usted explicó del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, eso fue lo que hicieron los judíos. Se apartaron de Dios, empezaron a buscar llenar su vacío que tenían en las cosas. ¿Qué es lo que está haciendo el mundo de hoy en día? Buscan otras cosas para llenar ese vacío que hay en el hombre y que únicamente puede ser lleno por el Dios poderoso. Amén. Pero tenemos que reconocer quién es Dios, saber de Dios antes de que lo podamos adorar. Así mismo es. Se debe practicar en espíritu y en verdad. Así fue como el Señor Jesús lo estableció. El punto central de esta enseñanza de Jesús es que el acercarse a Dios por medio de ritos, como le había dicho antes, y el sacerdocio judío ya no tenía validez.
Ya el Señor ahora nos dio la puerta abierta para que pudiéramos entrar al Padre, llegar al Padre directamente con nuestro espíritu. Para adorar a Dios en espíritu y en verdad es necesario que el adorador haya experimentado la salvación. Como estaba diciendo el hermano, como le habíamos dicho al principio, una persona que no ha experimentado la salvación no puede adorar a Dios. Y estaba leyendo en Isaías capítulo 1, cómo el Señor ve una persona que tiene el conocimiento de la palabra, pero que todavía no ha entregado su corazón por completo a Dios. Dice Isaías 1, dice, déjame ver dónde es que lo... Isaías 1, versículo por el 15 más o menos. Dice... 16. Lavaos y limpiaos. ¿Para qué? El 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de oveja, ni de machos cabríos. El 15. El 14. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes. Todas estas cosas ellos lo hacían para alabar a Dios. Esa era la intención de ellos. Pero ellos no lo hacían con un corazón transformado, con un corazón agradecido. Eran simplemente prácticas. Así que ¿puede cualquiera alabar a Dios? Cualquiera puede alabar a Dios. Cualquiera puede abrir la boca. Cualquiera puede levantar las manos. Pero solamente el Señor conoce el corazón. Así es que la adoración que llega al cielo, dice el 15, cuando extienden vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Así que están levantando la mano y el Señor mira para otro lado. Dice, asimismo, cuando multipliquéis la oración, así que están orando, estamos hablando de no personas del mundo. Son personas que vienen a la iglesia y que tienen el conocimiento de Dios, pero su vida no ha sido transformada. Siguen viviendo en sus delitos y pecados y piensan que con el simple hecho de hablar como cristiano, de levantar las manos y de cantar, es suficiente. Sin embargo, el Señor no recibe esa alabanza. Dice, asimismo, cuando multipliquéis las oraciones, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Así que la acción, su diario vivir de ellos, eran personas que no tenían compasión de los demás. Por eso la adoración es un servicio a Dios y al prójimo. Estos no tenían compasión hacia los demás. El corazón de ellos estaba lleno de maldad. Sin embargo, vivían su día completo con un corazón lleno de maldad, de odio, de rencor, de resentimientos. Y llegaban al templo, levantaban sus manos, cantaban, hacían oraciones. ¿Y qué le dice el Señor? Pues ninguna de ellas yo las recibí. Me hastió ver que ustedes una y otra vez hacían sacrificios, porque los sacrificios eran para el perdón de los pecados. Pero si ellos no tenían un corazón arrepentido, era simplemente una acción más, una acción vacía. Y dice la palabra en el Nuevo Testamento que nosotros, los casados, debemos no tener contienda con nuestros esposos o esposas, porque ¿qué pasa con nuestras oraciones? No llegan al cielo. Así es que para que el Señor reciba nuestra alabanza, tenemos que tener la actitud correcta. Tenemos que nuestro servicio a Dios reflejarlo en nuestro diario vivir. Amén. Sigue leyendo, que se pone mejor cuando siguen leyendo. Ok, entonces dice el 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Amén. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a las viudas. ¿Esto qué son? ¿Actos de qué? De servicio. Esto es adoración. Esto es adoración a Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta.
Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Así es que el Señor quiere restituirnos para la verdadera adoración. El Señor tiene que limpiarnos. Amén. Por eso es que dice que una persona que no ha experimentado la salvación no puede adorar a Dios. Y después dice el 20, si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha hecho. Lo ha dicho. Lo ha dicho. Eso lo que quiere decir es que tú no puedes servir a tu Dios como a ti te da la gana. No. No. Tú tienes que servir a tu Dios como lo ha estipulado aquí. Por eso dejó esta palabra para que la siguiéramos y la cumpliéramos. Así es que ¿saben qué quiere decir en verdad, en espíritu y en verdad? Esta es la verdad. Amén. Jesús dijo, yo soy la verdad. Amén. Ustedes queremos servir al Señor en verdad, no lo podemos hacer en ignorancia. Tenemos que hacer conociendo la verdad. Y nuestro espíritu es el que adora a Dios. Amén. Dice la palabra, andad en el espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Cuando tú vives satisfaciendo los deseos de tu carne, entonces no estás viviendo en el espíritu, entonces no puedes adorar en el espíritu. Porque el espíritu dice que el espíritu está dispuesto en la carne débil, pero nosotros debemos someternos al Espíritu de Dios, debemos someternos a la palabra del Señor. Cuando nosotros entonces manifestamos las obras del Espíritu, entonces podemos alabar a Dios, podremos adorar a Dios. Y esas cosas, los frutos del Espíritu, son los que nosotros manifestamos a diario en el servir. Amén. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Así que en nuestro diario vivir, tenemos que caminar con todos esos frutos, dando esos frutos en nuestro diario vivir. Aquí textualmente dice, expresándolo de otra manera, no se puede adorar a Dios en espíritu y en verdad a menos que uno esté unido a Cristo por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Amén, amén, amén. Así es que no hay manera de... La verdadera adoración tiene que estar el Señor, tenemos que estar conectados con el Señor. Sí, muchas veces no entendemos por qué el Señor le dijo a la mujer samaritana que iba a venir el momento donde se iba a adorar. Porque si hacemos un recuento, ¿se puede decir? Desde el momento que se buscaba el cordero, o sea, todo el proceso que tenía que pasar iba a cambiar de actitud. Cuando el Señor rompió ese velo, nosotros tenemos que entender ahora el agradecimiento que tenemos hacia Cristo Jesús, poder entrar delante de la presencia del Señor sin derramar más sangre. Eso nos tiene que destapar el coco. O sea, realmente decirle gracias, Señor, porque puedo entrar a tu tabernáculo y si no pasarme nada, eso... Sin tener que esperar por un sumo sacerdote que vaya por nosotros, sino que nosotros tenemos entrada directa. Sí, la palabra donde dice que adorar en espíritu y en verdad son dos cosas que tienen que ir de la mano, por decirlo así. ¿Por qué? Porque para adorar en espíritu y no tenemos la verdad, lo adoramos y se convierte en fanatismo, porque lo más lo adoramos, lo sentimos aquí, pero nos vamos, como no hay fundamento, afuera ya no lo experimentamos, sino solamente cuando cantamos, gritamos, brincamos y ya salimos de acá, se quedó. Eso es muy cierto, tiene que haber un balance. Para adorar al Señor tenemos que conocer la palabra, pero no volvernos legalistas, porque entonces ya no adoraríamos espontáneamente tampoco, sino que haríamos todo por el libro, y si esto no funciona, la palabra esa de pragmatismo tiene que ver con la eficacia de las cosas, de la práctica y la eficacia. Si yo veo que esto no me funciona, pues entonces hacemos otra cosa. En eso no hay adoración espontánea, en eso no hay agradecimiento a Dios. Amén. Así que tiene que haber un balance. Amén.
La razón de este nuevo método es que Dios es espíritu. Así que para adorar a Dios hay que adorarlo en espíritu. Amén. Dios no está limitado a un lugar específico. En cualquier lugar, el verdadero adorador rinde sincero reconocimiento a la grandeza de Dios y se vivifica en la comunión con Él en medio del Espíritu Santo. Por otro lado, saber que el Padre busca verdaderos adoradores implica que hay adoradores que no son verdaderos, adoradores falsos. Así que Jesús dijo, tales adoradores busca el Padre que lo adore, verdaderos adoradores. Estos son los que omiten o ignoran o desobedecen la palabra de Dios, que es la única verdad en la adoración. Amén. Y el otro ejemplo que nos da la Biblia, que ya se nos está acabando el tiempo, es Génesis 4, versículo 3 al 8. Y lo que vemos ahí es la historia de Caín y Abel. Estos dos jóvenes, dice la palabra que ellos trajeron a Dios una ofrenda. Y si nos ponemos a pensar, ellos fueron prácticamente los primeros seres humanos en la tierra. Desde entonces ya se practicaba la adoración a Dios. ¿Quién les dijo a ellos que tenían que hacer eso? No lo sabemos. No sabemos cómo supieron ellos o quién los instruyó, si fue su papá Adán, que los instruyó a traer una ofrenda delante del Señor. Así que desde el principio la raza humana ha adorado a Dios, o ha tenido esa necesidad de adoración. Sin embargo, dice la palabra que Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín y vio con agrado la ofrenda de Abel. Caín trabajaba la tierra, él trabajaba, cultivaba, así que de lo que él tenía, de lo que el Señor le dio a él le trajo al Señor. Le trajo una ofrenda, dice la palabra, le trajo una ofrenda. Y Abel, dice la palabra, que él era pastor de ovejas, pero la palabra especifica que él trajo de lo mejor de su rebaño. Él escogió, porque era para el Señor. Así es que él había en su corazón agradecimiento a Dios y reconocimiento de quién era Dios. Él no le llevaba cualquier cosa. Él no le llevaba cualquier cosa. Y el libro aquí nos dice, dice el libro, no podemos decir que la ofrenda de Caín no fue del agrado de Dios porque era vegetal. Okay. Y que sí aceptó la de Abel porque era sacrificio animal. No podemos decir eso porque no sabemos nosotros, porque el mismo Señor después le instruye al pueblo y le dice para que lleven de lo que ellos producen, de lo que la tierra produce, y el Señor recibe esa ofrenda también. Caín fue rechazado porque él mismo era del maligno. Así que en el corazón de Caín lo que había era maldad. Y con ese corazón fue que él se acercó a Dios. No con un deseo de arrepentimiento ni amor por su hermano, sino con un corazón de maldad. ¿Sabes qué? Déjame agarro aquí unos cuantos para que no digan y se lo lleve ahí cualquier cosa. Esa fue la actitud de Caín. Podría ser una buena ofrenda también, no sabemos, sí. Era la actitud como él se presentó, era como cuando la viuda que solamente puso las dos blancas, ella lo puso con un corazón agradecido. La otra gente venía y echaban de lo que sobraba tanto, pero lo que el Señor mira lo que está en tu corazón, no lo que traes tú. Exactamente. No tu corazón. Sí, mi punto es, la ofrenda era para vida, pero él acarrió muerte. Por eso le dijo, en ti está el deseo, el pecado está a la puerta. Tú deseas entre la vida y la muerte. El ofrecerme sacrificio perfecto te va a dar vida. Por eso Jesucristo, cuando fue sacrificado en su dolor, nos dio vida. No por el cosa que era vegetal y el otro, sino porque el sacrificio era para vida, no para muerte. Entonces, y es por ofreció muerte, no vida. Y es por eso que dice la palabra de Dios, en espíritu y en verdad. Caín no lo ofreció Caín no lo ofreció en verdad. No lo ofreció en verdad. No. A su hermano lo ofreció en espíritu. Con un corazón, sí. Todo lo que hagamos nosotros tenemos que hacer en espíritu y en verdad. Amén.
Y como dice nuestro hermano Alex, no está en lo que nosotros podamos traer delante del Señor, sino en nuestra actitud. Si tenemos un corazón arrepentido, un corazón agradecido, reconociendo de quién es Dios, y de esa manera, humildes, nos acercamos ante Dios, el Señor va a recibir nuestra alabanza. Y la Biblia nos enseña cómo vivir una vida que le agrada al Señor. Así es que nuestra vida debe ser diariamente una alabanza para el Señor. No solamente en la iglesia, sino donde quiera que estemos. Amén. Pues del Señor le bendiga. Hasta aquí mi parte y el hermano que continúa.